Un cordial saludo, queridos televidentes del canal Eclesia y de América TV. Venimos reflexionando entonces la luz del corazón, y después de tratar de adentrarnos un poquitico en ese papel de los conversos o la fe en la conversión, pues ahora se nos invita a reflexionar en torno a la experiencia de los convertidos. Porque una buena manera de conocer la fe cristiana como experiencia personal, en su nacimiento, su dinamismo, sus condicionamientos, es estudiando los relatos de aquellas personas que se han convertido, que han dejado por escrito ese proceso de su conversión. Y además de que su lectura es sumamente interesante, es una lectura edificante, equivale a leer una buena biografía de un santo. A través de la historia estos relatos no fueron habituales, hay excepciones como un San Agustín, un San Ignacio, tal vez porque tampoco era habitual la cristiandad occidental convertirse de la incredulidad a la fe. Más bien eran pecadores que se reconciliaban con Dios. Sin embargo, probablemente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, dado que desde el siglo anterior se había introducido en Occidente la irreligión y el ateísmo, pues se han multiplicado en todas partes del mundo las conversiones al catolicismo, muchas de ellas de personalidades importantes, de intelectuales de fama, propio de los ambientes donde imperaba la irreligión. Y de entre ellos, hombres y mujeres de mayor o menor reputación, conocidos o no, tenemos muchos testimonios escritos. Como hemos dicho, su lectura pues es una lectura iluminadora para conocer mejor la naturaleza de la experiencia de la fe. Y más aún, esta lectura estudiada también nos da luces en el campo de la práctica misionera de la Iglesia, sobre todo de la primera evangelización. ¿Qué atrae a la Iglesia a un convertido? ¿Qué le repele a una persona que se convierte? En los hechos la fe le entra por la cabeza o por el corazón. Lo más habitual es un golpe de luz o es un proceso. ¿Cuál es el papel de otros cristianos? El papel del sacerdote, por ejemplo, y muchas otras cuestiones, todas muy actuales desde el momento en que la evangelización de los hombres secularizados y postcristianos se presenta como un gran desafío de la Iglesia. Por eso el aporte de laicos y sacerdotes, cuya pastoral se realiza en ciertos ambientes de frontera ajenos a lo religioso, es tan valioso y nos ayuda a cuestionar nuestros esquemas, nuestro lenguaje, nuestras aproximaciones al problema de la fe. Habría que restablecer también ciertas diferencias entre el acceso al catolicismo desde la era de la no creencia, el ateísmo, el agnosticismo, o desde la creencia en otras confesiones religiosas, judaísmo, protestantismo. Sin embargo, parece que ciertas constantes se van a mantener y esas nos sugieren a nosotros las reflexiones que queremos establecer en esta experiencia de los convertidos. Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor cargan nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo.
esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Quiero hablar, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. quiero hablar, Amor que abre sus brazos de acogida. quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. La inquietud por lo religioso suele comenzar por una insatisfacción, por un vacío respecto al sentido de la vida de cada uno. No tanto porque esta vida sea inmoral, pues para plantearse cosas sobre el sentido de la vida es necesario no estar sumido en la inmoralidad de cualquier tipo que sea, ni en la aflicción al mal. En algún momento entonces la persona se plantea las grandes cuestiones de la vida humana. ¿Cuál es su destino, su sentido, el bien, el mal, la felicidad? Y no encuentra respuesta satisfactoria en lo que hace, ve o escucha. En los intelectuales el planteamiento es consciente, explícito. No siempre saben formularlo, pero siempre es común no saber lo que se quiere. Un literato poco antes de su conversión escribía: esa tarde hice un gesto que hasta el día de hoy me parece misterioso. Me sentí en tal estado de confusión, de inquietud y incertidumbre que abandoné mi casa y realmente sin quererlo entré en una iglesia. Estaba vacía. Me absorbí en un ensueño más que en una meditación. Luego poco a poco me di cuenta de lo que estaba haciendo. No tengo un espíritu religioso. La mediocridad de mi alma no me exige ímpetus de fe. Y ahora un impulso inconsciente, una orden secreta incomprensible, me conducía a ese rincón sombrío en una iglesia húmeda. ¿Por qué? Un historiador en plena crisis de su búsqueda de la verdad también escribió: yo no era feliz y aspiraba a la dicha, pero había llegado a la convicción de que la verdad nunca puede hacer desgraciado, mientras que la tristeza y el descontento son el criterio manifiesto de un error de la inteligencia. Entonces estas expresiones y estas experiencias son como un eco de ese primer relato escrito de una conversión llamada Las Confesiones de San Agustín. Al resumir ese estado, por ejemplo, de su alma, San Agustín escribe: nuestro corazón estará siempre inquieto, Señor, mientras no descanse en ti. Y en todo género de personas, cuando han tenido en su infancia una cierta formación cristiana, que abandonaron por diferentes motivos, muchas veces se produce entonces un reavivamiento de lo recibido de niños o de adolescentes. Y aparece entonces la crisis del acceso a la fe, que tiene un componente de regreso a la fe de la infancia. Y esto pues no hace sino subrayar la importancia de la primera educación religiosa y el papel de la familia o de la escuela. Los convertidos, por ejemplo, del judaísmo
o de confesiones cristianas no católicas que abracen la fe católica, no experimentan tanto un cambio en las costumbres morales, ni en la necesidad de desprenderse de prácticas religiosas que ya realizaban, por ejemplo la Biblia, la oración. Experimentan más bien una conciencia de plenitud, no han necesitado renegar de todo lo bueno que ya tenían, sino que han incorporado a su fe original la plenitud bíblica, la plenitud cristológica y eclesial, que es propio de la fe católica. Un caso típico era el que mencionábamos anteriormente, el cardenal John Henry Newman, quien describe su estado de espíritu tras una conversión a la Iglesia de Roma. Decía: mi vida, mis costumbres no cambiaron nada. Tan solo adquirí una plenitud de certeza religiosa de la que no he vuelto a tener ninguna duda. Y un intelectual judío describe así su transición al catolicismo: mis reflexiones me han llevado más y más hacia el catolicismo, donde veo el pleno perfeccionamiento del judaísmo. También un chino que en Europa se hizo católico y luego monje sin renegar de los valores de su cultura, según las enseñanzas de Confucio, escribió lo siguiente: el espíritu confucionista me dispuso a reconocer la clara superioridad de la Santa Iglesia Romana, que conserva un tesoro del cual, de siglo en siglo, el creyente extrae valores antiguos y valores nuevos. Entonces aparecen muy a menudo pues el interés por lo católico, la puesta en marcha de un camino que los conduce a la fe, un encuentro o contacto con una persona, con buenos católicos, con laicos comprometidos. La intervención de un sacerdote suele producirse más adelante para aclarar puntos doctrinales, para profundizar la incipiente formación cristiana. Y esto confirma la convicción misionera en el sentido de que el agente normal y habitual de la evangelización y de los primeros contactos de la Iglesia pues es siempre el laico. También tendríamos que decir cómo esa primera experiencia de la fe es como la de quien sigue viviendo en la misma casa que antes tenía, con sus mismos elementos, con sus mismas cosas en su interior, pero donde todo dentro de la casa ha cambiado. En realidad la casa no ha cambiado. Quien ha cambiado es uno, ha cambiado el valor relativo que uno le da a los distintos elementos y cosas, pues lo que antes se consideraba muy importante ya no lo es tanto, y lo mismo ocurre con lo que antes se consideraba muy necesario. En cambio, otras cosas se ven como necesarias e importantes. Los evangelios aparecen más importantes que otros libros favoritos. Ayudar a los demás aparece más importante que hacer dinero. Como escribe un poeta relatando el momento de su conversión: es como si me hubieran arrancado mi piel y me hubieran puesto la piel de otra persona. Y también otro literato que describe el primer paso de su conversión al entrar en una iglesia describía: un sacerdote tomó la custodia, la levantó y bendijo al pueblo arrodillado. Y yo me hallé también arrodillado en medio de esa gente, como impulsado por una fuerza irresistible, y en el profundo silencio del recogimiento y la oración, sentí en ese momento que alguien estaba conmigo. Y no puedo sino escribir que esa luz que se hizo en mi pensamiento era para mí la prolongación de ese alguien. Y entonces, ¿a qué se ha convertido básicamente alguien en el momento de adoptar la fe cristiana católica? ¿En qué cree radicalmente? Según muchos relatos de conversiones, el contenido básico de esa fe es Dios que existe para nosotros como Padre, es Jesucristo que es nuestro Dios y Salvador, y a quien se le encuentra en la Iglesia. La moral evangélica va viviendo como consecuencia de lo anterior y como conversión intelectual. Se van conociendo y creyendo explícitamente diversas enseñanzas a la fe. Muchos convertidos y incorporados a la Iglesia y a sus sacramentos aún no creen conscientemente en todos los puntos de la fe de la Iglesia. En algunos ese es un camino largo, doloroso, con dudas, con tentaciones que se puede apreciar sobre todo en los intelectuales. Es lo que tiene la conversión de cruz y de purificación, una idea de muerte para nacer de nuevo. Algunos quedan por bastante tiempo a medio camino en la asimilación de todas las verdades del catecismo, lo cual no les impide una fe, buena práctica religiosa y una adhesión sincera a la Iglesia. Pero en todos los casos, el proceso de conversión a la fe católica
culmina con la incorporación libre y consciente a la Iglesia, de la cual se acepta su enseñanza, aunque al inicio en forma global e implícita. Esa incorporación a la Iglesia se realiza siempre con un sacramento, el sacramento del bautismo, si se trata de una primera conversión, la penitencia si se trata de un excatólico que regresa, seguido por la Eucaristía. Así se expresa una escritora convertida, decía: porque creo que Jesucristo es Dios que nos ha creado, creo que fundó la Iglesia tal como los hombres la necesitan. Lo que Dios me ha dado por su Iglesia es difícil expresarlo en palabras. Un anglicano también que se convierte a la fe católica decía: aun cuando tenga a su disposición toda la biblioteca de teología católica, no será bastante para convencerlo. Si tuviera acceso a todas las cronologías del mundo, no estaría más cerca de la solución. La última palabra está en su corazón. Y podríamos mencionar muchos testimonios, como los que hemos venido mencionando. Sin embargo, la experiencia prácticamente unánime de los convertidos en el momento de adoptar a la Iglesia Católica como su verdadera fe es haber llegado a su casa. Y aunque aún no conozca todas sus estancias, todos los muebles, todas sus habitaciones, para muchos esa sensación se produce después de haber superado una buena cantidad de prejuicios, cuya superación ha constituido parte integrante de su arduo proceso de acceso a la fe. Son conscientes de los defectos, de los errores humanos que hay en la Iglesia, pero ello no condiciona para nada la convicción de haber llegado a su casa convencidos de que esta es el lugar de la verdad, de la libertad, de la plena presencia de Cristo. Tampoco ensombrece esa convicción los defectos o insuficiencias de los cristianos, que más bien los llevan a mirar los suyos propios y el trabajo que ha iniciado para cambiar su vida y adecuarse al Evangelio. Por eso decimos que la fe conduce al convertido a un enriquecimiento como ser humano en su búsqueda. La verdad religiosa lo hace más sensible a la belleza de la cual es inseparable. En la medida que su fe crece, crece su síntesis entre verdad y entre belleza. Y de modo semejante, pues el convertido experimenta un enriquecimiento en otra de las búsquedas fundamentales del hombre, la búsqueda de la bondad y del bien, también inseparable de la verdad religiosa. Esa atracción y esa búsqueda del bien probablemente ya existía antes de convertirse a la fe, pero ahora a través de su fe adquiere nuevos e insospechados horizontes, una urgencia mucho mayor, un mayor gozo en su búsqueda y además de diferentes descubrimientos de la inagotable belleza del bien y de la bondad. Nosotros descubrimos entonces que por algo Jesús llamó a su evangelio la buena nueva. Quienes por la fe se adhieren a él, lo reciben con el encanto, con la alegría con que se recibe la gran noticia de sus vidas. El encanto del evangelio no ha podido sino reencantar su vida, y lo cual implica importantes cuestiones misioneras para los tiempos actuales, pero cuyo tratamiento está fuera de nuestra intención. Por eso la importancia para la Iglesia de transmitir un mensaje atractivo y gozoso y de transparentar ella misma la riqueza y el encanto que le es propia. Decía un profesor de filosofía que relata su conversión: recibí el bautismo con una disposición interior que apenas atrevía a esperar. Ninguna exaltación, pero sí un sentimiento de paz, de equilibrio, de esperanza, de fe, una proximidad vertiginosa de Dios. El cristianismo me apareció en el momento del rejuvenecimiento absoluto y tal vez como la fuente eterna y permanente de todo rejuvenecimiento posible. Por último, podemos decir que hay aquellos que se acercaron a Dios y a su Iglesia por el camino de la belleza. Leemos en consideraciones que escribió sobre su proceso de conversión una joven iglesia. Ella decía: estaba fascinada por la capilla, por la música, por el canto de las religiosas, por el altar, por los cirios, por el incienso. La celebración me ponía en éxtasis. Otro convertido a los 30 años dice: recuerdo que en mi primera juventud compré unas 60 u 80 cantatas de Bach y me puse a estudiarlas, y en el fondo la vida cristiana me vino a través de la pasión, de las pasiones y las cantatas. Y otro poeta
escribe lo siguiente: la experiencia poética conduce a la presencia de lo divino. Por la decantación que ella exige, por el impulso que reclama, constituye una predisposición para encontrar lo divino. La poesía no es la gracia, pero es sin duda destello fugitivo de esta gracia en nuestra alma. Por eso entonces, leer la vida de los conversos nos anima a dejar y descubrir la luz del corazón. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad.